hay personas que, ok, hay personas que no tienen luz en sus hogares y que no se han podido unir a nosotros, de manera que vamos a comenzar. En el capítulo 4, ustedes recuerdan que el capítulo 3 nos hablaba de lo que Ruth había hecho y ya ella se había ido a acostar a los pies de Boaz, ¿verdad? Para que Boaz la redimiera, pero él le dijo a ella que había una persona, un pariente que era más cercano a ella que él y que él tenía que hablar con esa persona primero y si esa persona no la quería redimir, pues entonces él la redimía. Y yo quiero decir que este concepto de redimir era muy importante, ¿verdad? En la vida de la cultura judía. Era parte de la ley y los varones eran llamados a redimir para que se preservara el nombre de esa familia y el legado. La redención implicaba la redención, redimir todo, era la familia y la herencia y las tierras y todo, era todo, para que nada se perdiera. De manera que en estos momentos, esta chica Ruth, que no es judía, es moabita, está afirmando la ley judía y por eso es que ellos la ven con buenos ojos, porque ella se está acatando a lo que dice la ley, a pesar de que el Dios de ella, ¿verdad? No era Jehová, pero ella está acatándose o obedeciendo lo que dice la ley y la gente la ve con buenos ojos. Bien, pues vamos a leer entonces en el capítulo 4. Déjenme poner esto en orden. Okay. Dice, Boaz subió a la puerta. Ok, so Boaz era el encargado, ¿verdad? Voy a leer los últimos versículos del capítulo 3 para recordarles qué era lo que sucedía. Dice, entonces Noemí dijo, y Noemí le está hablando a Ruth, cuando Ruth llegó a la casa con los sacos, ¿verdad? De cebada. Y dice, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Ella está hablando de que Boaz va a ir a hablar con el otro pariente. Y Boaz es una persona muy diligente y muy obediente a la palabra. Y Noemí lo sabe, de manera que para él esto tiene mucha importancia porque a él le gusta cumplir con la ley. Y lo que le está diciendo es, él va a resolver esto rápido porque él es una persona muy fiel a Dios. Y ella sabía que él iba a resolver ese asunto a la mayor brevedad posible. Así es que aquí entramos en el capítulo 4 de Boaz y dice, Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Bueno, ¿por qué Boaz va a la puerta de la ciudad? Porque allí era que estaban los ancianos de la ciudad. Y allí era que se tomaban decisiones entre los ancianos. Y era como una corte que ellos formaban y allí se encontraban todos. Y cuando uno tenía un problema, uno iba a la entrada de la ciudad y se sentaba allí o buscaba a los ancianos y hacía un grupito y se tomaban las decisiones. La otra parte que de este versículo específicamente que les quiero mencionar es donde dice, fulano, ven acá y siéntate, y él vino y se sentó. Pues cuando una persona, ¿verdad? Se le llama fulano o no se le menciona por el nombre, sencillamente es porque esa persona avergüenza el lugar. Es el fulano ese, cuando no se le dice, mira Pedro o mira Miguel, ven acá y siéntate conmigo, es sinónimo de vergüenza. De manera que
porque él no llevaba, él no era una persona, ¿verdad?, que iba a redimir, aunque dijo inicialmente que sí, pero vamos a ver qué fue lo que pasó. No, ¿cómo yo diría esto? No se ensalza la persona. Es como si no lo reconocieran. De manera que no lo van a mencionar porque es una persona de la que todo el mundo se avergüenza y no tiene parte ni suerte con ellos. Por eso le dice, fulano, ¿ok? Ellos contrastan esto con la parábola de Lázaro y el hombre rico. Cuando ustedes ven, Lázaro se menciona. El nombre de Lázaro significa pobre. Él era pobre en fe, en posesiones materiales, pero era rico en la fe. Now, el hombre rico nunca se menciona, el nombre no lo sabemos. Se le dice el hombre rico porque era un hombre rico en posesiones materiales y pobre, ¿verdad?, en la fe. De manera que cuando ustedes vean en la Biblia que no se menciona un nombre o se le dice fulano o se le menciona por algo que no es su nombre, es por esto, porque no es una persona que se le va a reconocer en la Biblia. Esa es la tradición. Él ahora viene y le dice, fulano, ven acá y siéntate. Y dice, y él vino y se sentó. Pasaba por allí. Entonces, él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. De todos esos ancianos que habían allí, él tomó 10, porque ese número 10 significaba que era una corte, era un grupo de personas orando y un grupo de personas que era como una corte tomando decisiones, y el número 10 era simbólico para ellos, porque es simbólico para Dios. Y ellos dan la experiencia de cuando Abraham está tratando de defender Sodoma y Gomorra y le está diciendo, y se lo voy a leer para que vean que está en la Biblia, de una manera, y puede ser que lo consigamos en algún otro libro, pero está en Génesis 18, ¿verdad? 32, cuando lo habría apuntado bien. No, 32. Génesis 18, 32. Cuando Abraham está tratándole de decir si va a preservar a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y al final le dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, y hablaré solamente una vez. Quizá se hallarán 10 justos. Recuerdan que si encuentras 50 justos, o si encuentras 40 justos, y aquí dice, se hallarán, y si quizás hallaran allí 10 justos, y dice, no la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue. Ahí paró todo, porque el número 10 significa como el cuerpo, no puedo decir que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero es un cuerpo de personas que adoran a Dios y es un número simbólico para ellos. De manera que ahí paró esa disputa que tenía Abraham con Dios, ¿verdad? Porque después del número 10 no ocurre nada más. El número de ancianos a sentarse a la puerta para tomar decisiones es el número 10. Es un número que ellos consideran que es el número simbólico para estos hechos. Bien, vamos entonces al número 3. Y dice, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir,
decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. De manera que aquí vos está tratando de hacer esto algo legal y que la gente sepa, ¿verdad? Porque esto es muy serio para ellos, esto no es un juego, esto es muy serio para ellos porque es parte de la ley. Y él está tratando de hacerle saber a todo el mundo que él está haciendo esto legal. Y si este hombre no acepta, si un hombre no acepta redimir, ¿verdad? La parentela de esa mujer, la mujer tiene el derecho de ir y escupirle la cara, porque sencillamente es una vergüenza para el pueblo. De manera que aquí, ¿verdad? Él dice, yo redimiré. ¿Por qué él dice yo redimiré? Bueno, porque le está, él lo que tiene es que comprar una tierra que va a añadir a qué? A su legado, a su herencia. Y es una tierra buena, que lo único que él tiene que hacer es invertir y quedarse con esa tierra. Pero a él no le habían dicho la segunda parte. De manera que ahora viene, vamos a ver qué es lo que pasa luego, ¿verdad? Es redimir, es mantenerla. ¿Y por qué se redime? Se redime porque hay que mantenerla dentro de la parentela, de la tribu a la que ellos pertenecen. Porque la tierra en Israel se consideraba algo que Dios les daba y ellos no podían venderla. No se le podía vender al extranjero ni se le podía vender a nadie. Eso era sagrado. Era algo que era herencia divina y no se podía vender. Era parte de la ley. De hecho, si ustedes ven en el libro de Reyes, la parte donde Acab le quiere comprar la viña a Nabot, la contestación de Nabot es, Dios no me deja, Jehová no me deja venderla, porque es parte de la ley. Eso tenía que permanecer en la tierra, porque la tierra de Israel le pertenece a Dios y tiene implicaciones mesiánicas. De manera que ellos estaban heredando eso y Dios no le permitía a ellos vender sus tierras. Vamos entonces a la parte donde dice, estoy aquí con esta lámpara. Entonces replicó Boz, estamos en el versículo 5. El mismo día que compras la tierra de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posición. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Por qué él no puede redimir? Bueno, porque si él se tiene que casar con Ruth, lo que implica es que si él va a redimir el nombre del muerto, a restaurarlo, Ruth tiene que tener un hijo, porque esta es la única manera que tú restauras la parte, el nombre del muerto. Y si él tiene que redimir un hijo, entonces esa heredad va a pasar ¿a quién? Al hijo de Ruth. En un momento dado, eso es posesión de esa heredad. Ya no va a pertenecer la tierra a él. Y económicamente a él no le conviene porque él está pagando un precio completo por una heredad con la que él no se va a quedar. Entonces, él toma su decisión basado en si es una situación que le conviene a él económicamente, pero no está pensando en que esta es la ley y que aunque a él tal vez económicamente no le acomode, en un futuro Dios le va a redundar en bendición divina, ¿verdad? Dios le va a bendecir, porque cuando bendecimos, obedeciendo lo que Dios nos manda, Dios se agrada de eso y Dios nos bendice. De manera que después que le había dicho, yo voy a redimir, se retractó y le dijo, yo no puedo redimir. Cuando se redimía y había, ustedes saben, el año de jubileo, que son los 7 años, cuando las personas están eso se me olvidó decírselo, cuando las personas están en una posición económica difícil, ¿verdad?
que tienen que vender sus posesiones para poder comer y sobrevivir, la gente las vende, no las vende a un precio, a un full price, como dice el americano. Las vende de acuerdo al número de años que quede para que llegue el año de jubileo. Si quedan, el año de jubileo es el año 7. Si quedan 3 años para que llegue el año de jubileo, ellos las compran al precio de esos 3 años. Porque cuando llegue el año de jubileo, se la tienen que entregar a la persona que se la vendí, que se la compró, que es el dueño original, y ellos se la tienen que entregar porque así dice la ley. Ellos la compran por 3 años, le sacan algo a la tierra porque siembran y le sacan cosecha, y luego al 7º año se la entregan de vuelta. Pero como él no tenía que comprar bajo esas circunstancias, porque él no está comprando por ninguna situación donde haya una persona a la que él se la tenga que entregar, él decidió comprarla, pero cuando vio que tenía que desarrollar la heredad para devolverla, él decidió que no le convenía y entonces se retractó de la oferta que le había hecho. De manera que ahora dice, entonces replicó Boz, el mismo día que, no, estamos en el versículo 7, dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y no lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. En Israel, en lugar de cuando uno llegaba a un acuerdo, darse la mano, una de las personas se quitaba el zapato y esa era la señal, ¿verdad?, de que habían acordado, habían llegado a un acuerdo. Y esto servía de testimonio, no es el darse la mano. Entonces estoy en el versículo 8, dice, entonces el pariente dijo a Boz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, todo lo que fue de Kelión y de Malón. Él está comprando todo lo que le pertenece a toda esta familia. Y ya le dije que la heredad no se podía vender, sino solamente por una situación donde usted tenía una escasez extrema. De otra manera, si usted tenía heredad y tenía dinero, no podía vender la tierra, no se le permitía. Bien, de manera que le está comprando todo lo que le pertenece, no es lo que le pertenece a uno, sí, al otro no, y él está invirtiendo una cantidad grandísima de dinero, a pesar de que él sabe que se la tiene que entregar a este hijo que va a nacer en un momento dado. Pero ustedes recuerdan que yo les dije que este hombre se había hecho rico, ¿verdad? En el tiempo en que Naomi había estado en Moab. Él tenía, ¿verdad? Suficiente, pero él también era un hombre fiel a Dios y que obedecía la ley. En ese término yo veo por qué, ¿verdad? Dios lo bendijo. El versículo 10 dice, y que también tomó por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. De hecho, aquí tenemos a Raquel y a Lea, ¿verdad? Las que realmente fueron las hijas, las esposas de Jacob, ¿verdad? Que establecieron la casa de Israel porque ahí comenzó la descendencia. Y finalmente, tú serás ilustre en Éfrata, que no es otra cosa, otro nombre para Belén.
y seas de renombre, ¿verdad? En Belén. Y él terminó siendo de renombre, porque esto tiene implicaciones mesiánicas, ¿verdad? Y terminó siendo descendencia de David. Y finalmente David, ¿verdad? Trajo a la descendencia de Jesús. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia de que esa joven te dé Jehová. Pues Tamar era la esposa del hijo de Judá. Y ustedes saben que la tribu de Judá es la descendencia de Jesús. Y esta Tamar se casó con el hijo de Judá y tuvo un hijo. Bueno, no tuvo un hijo con él. Tamar se casó con el hijo de Judá y este joven era un hombre malo y murió. Y luego la redimió el esposo, el hermano de el primer hijo, y también murió porque también fue desobediente, pero ella no tuvo hijo de ninguno de ellos dos. De manera que ella, igual que Ruth, tratando de cumplir con la ley, buscó a su, al, ¿cómo se llama? ¿El yerno o al suegro. Ella buscó al suegro para que la redimiera. Y ella se considera una muchacha, ¿verdad? Por eso se nombra aquí Tamar. Se considera una muchacha como Ruth, porque ellas buscaron, que esto era tan importante en Israel, que alguien la redimiera. Los hombres, ¿verdad? Murieron y nadie la quería redimir. Y ella se fue y buscó a su suegro para que ella pudiera mantener la descendencia. Y por eso ella es famosa. Se compara a Tamar igual que lo que se compara a Tamar con Ruth, porque ambas trataron, ¿verdad?, de que la ley de Jehová se cumpliera en ellas. Ahora el versículo 13 dice, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. De manera que dice cuyo nombre será celebrado en Israel, pero es que esta descendencia va a ser célebre en Israel, porque es la descendencia de Jesús. Dice, el cual será restaurador de tu alma. Eso tiene implicaciones mesiánicas también. Y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama, lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Imagínense cómo estaba, cuán en grande estima tenían el nombre de Ruth cuando dicen que es de más valor para ella que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Su aya es como la persona que lo va a entrenar, que le va a inculcar valores. Y esta mujer se dedicó sencillamente a inculcarle la ley y para criarlo, ¿verdad?, en la religión judía. Y le dieron nombre de las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamamos Obed. Este es padre de Isaí y padre de David. Entonces nos dice, estas son las generaciones de Fares. Comienza con Fares y Fares es el hijo de Tamar. Es el hijo de Tamar, que es la que ¿cómo se llama? La nuera de Judá, ¿verdad? Ella se casó con, estas descendencias me tienen a mí enredada. Ella es la nuera de Judá, de la tribu de Judá, de la tribu de Judá. De manera que esta descendencia comienza con Fares, que engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Anibadad, y Anibadad engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz.
y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. Y para con David, porque de ahí entonces viene la descendencia de Jesús. Pero yo los quiero llevar, porque esto no para aquí, yo los voy a llevar al capítulo 1 de Mateo, donde vemos el libro de la genealogía de Jesús, que comienza, ¿verdad? De igual manera, donde dice libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, que es donde para esa genealogía, hijo de Abraham. So, te menciona a David como el rey y Abraham como el padre de la fe. Entonces comienza diciendo, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos, y Judá engendró a quién? A Tamar y a Fares. Y Tamar y Fares son famosos porque Tamar hizo lo mismo que Ruth. Por eso esa mujer se menciona en esa descendencia. No se menciona aquí nada más, se menciona en Ruth. Imagínense para lo importante que era para ellos que esta ley se cumpliera. Y estas mujeres, ¿verdad? Han encontrado ser una celebridad en la historia de Israel porque sencillamente decidieron buscar a alguien que la redimiera. So es a Fares y a Sara, y Fares a Esrom y Esrom a Aram, y Aram engendró a Nibadat, y ahora entramos en la descendencia que leímos anteriormente, y a Nibadat a Nazón, y Nazón a Salmón, y Salmón engendró a quién? A Rahab. ¿Saben quién era Rahab? Rahab fue la mujer que estaba cuando fueron a espiar la tierra prometida y ella decidió esconder a los espías en su casa. Y a esa mujer que no conocía a Dios está mencionada aquí porque ella obedeció a Dios. Y dice, de Rahab a Boz. ¿De quién es hijo Boz? De una mujer extranjera que no era judía. Y aquí está Boz, ¿verdad? Que viene de esa descendencia de Rabá. Y Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Cuando ustedes vienen a ver, aquí hay mujeres que han sido claves para que el plan de Dios con Israel se cumpla. El plan de traer a Jesús, al Mesías, se cumpla a través de la hazaña de estas mujeres. Porque si estas mujeres no deciden buscar quién las redima, nadie las iba a redimir. Y por eso el libro, ¿verdad? Es tan importante porque nos lleva que a entender que a través de la obediencia de estas mujeres y de este hombre Boz, que no es ni siquiera, ¿verdad? No viene de descendencia totalmente judía, porque Rahab no era judía. A través de la obediencia de esta gente, se cumple el plan mesiánico de Dios, no para Israel, sino para el mundo completo. Y por eso estamos aquí nosotros. De manera que es un libro pequeño, ¿verdad? Pero tiene muchas implicaciones y nos lleva a entender que si nosotros, ¿verdad? Dejamos de ver las cosas bajo nuestra perspectiva y sencillamente abrazamos, ¿verdad? Lo que Dios tiene para nosotros o lo que Dios nos está hablando y nosotros seguimos, ¿verdad? La palabra de Dios y dejamos a un lado todo aquello que nosotros pensamos que es correcto y dejamos a un lado a veces nuestra cultura que nos dice cosas que no son ciertas. Aquí tú tienes a Moab que dejó a un lado su cultura, dejó a un lado sus dioses y decidió seguir, ¿verdad? La creencia judía, porque es igual que Rahab. ¿Por qué Rahab decidió esconder los espías? Porque ella había escuchado de todo lo que le había pasado a este pueblo, cómo habían cruzado el Mar Rojo y habían destruido
todas estas otras naciones hasta llegar a donde estaba ella. Y ella entendió que esta gente eran descendientes, o sea, era el pueblo del Dios verdadero. Y ella decidió esconderlo y fue bendecida. So, obtendremos redención bíblica, ¿verdad? Nosotros, si nosotros sencillamente decidimos obedecer la palabra de Dios. Así es que somos bendecidos. Y esta historia comienza, si lo vemos de esta perspectiva, comienza con la desobediencia de una familia, pero termina con la obediencia de otra familia. Y esa desobediencia que tuvo la familia de Naomi, ¿verdad? De Noemí, fue de bendición para que el plan de Dios se cumpliera en la historia. So, todas las cosas obran para bien para aquellos que están en Cristo. A veces nos parece, ¿verdad?, que Dios nos va a castigar, y en un momento dado, ella se sintió que ella había sido maldecida por Dios y dice, no me digan, no me llamen por mi nombre, díganme Mara, ¿verdad? Porque en amargura me tiene Jehová. Dios la amaba, pero le estaba mostrando su desobediencia. Pero debido a que ella tornó su fe, tornó su voluntad a obedecer a Dios, Dios la bendijo, y la bendijo con una nuera que la amó profundamente y la llevó a donde la llevó. Ella vendió toda su heredad, pero finalmente ella obtuvo lo que ella quería, que era guardar redimir, ¿verdad?, su familia y permanecer dentro de la que su nombre fuera parte de la herencia, ¿verdad? Que el nombre de su familia no muriera en la jerarquía judía. De manera que esto nos enseña mucho, es muy bonito el libro al final, tiene una perspectiva muy bonita porque nos habla sencillamente de la obediencia del pueblo y cómo nosotros, ¿verdad? Cuando decidimos obedecer a Dios, Dios obra por caminos misteriosos y los bendice a ellos, y a la misma vez somos de bendición no para un pueblo, sino para muchos. Podríamos ser de bendición para muchas personas a través de nuestra obediencia. Nuestra obediencia no se limita a una o dos personas en nuestra familia, sino que puede redundar en bendición para tal vez un pueblo completo. Podemos comenzar una cruzada o tal vez una iglesia pequeña que sencillamente redunde en bendición para una ciudad completa. Pero si nos ponemos en las manos de Dios, Dios tiene planes con nosotros. Algo que ustedes quieran añadir. Algo que no hayan visto, que quisieran señalar, que les estuvo interesante. Están calladitos. David. Hay muchas cosas interesantes, pastor. Muchas. Para empezar, pues estamos con Tamar, y si pensamos en Tamar también, ahí se mencionan, como usted dice en el libro de Ruth, las bendiciones que les están entregando después que se casaron. Y si buscamos la historia de Tamar, miramos que cuando Moisés escribió el libro de Génesis, estaba hablando de José, de todo lo que había sucedido con Abraham, y luego llegamos hasta José, y hace una pausa para hablar de Tamar y Judá, esa historia. Y luego habla por un capítulo y luego desaparece del mapa y sigue con José. Y me doy cuenta cómo es el plan cómo Dios está trazando el plan para que sepamos de dónde viene la descendencia, de dónde viene Jesús, porque todo es con un plan perfecto, oh Dios. Luego vamos a Ruth y miramos que el escritor del libro, al final termina el libro con una cronología de descendencia. Y uno dice, es contradictorio, ¿no? O sea, es una historia romántica donde la nuera ama a su suegra y va a los campos de Moab, y allá se casa unos hijos, pasan esto, pasa lo otro, y luego algo que se me hizo interesante también es que ella estuvo casada casi 10 años con el hijo y no salió embarazada.
Y Ajá, por eso la comparan con Raquel y y con Lea, Lea. porque ellas también, si tú no lees también, va al Génesis y uno lee la historia de Lea y Raquel, eran estériles. Lea estuvo 7 años casada con Jacob y no salió embarazada, Ay, no, hasta pero que Dios la bendizo. es que Y es todas lo esas mismo que, mujeres, yeah, todas esas mujeres eran estériles. Ahí tú tienes a Sara. Sigue. yeah. Todo eso se me hace bien interesante. Luego del jubileo que usted menciona también, cada 50 años es el jubileo y había que redimir y devolver las tierras su dueño. Y por eso vemos al otro susodicho personaje que usted misma mencionó, que ni si el nombre se menciona, que por no querer hacer lo correcto, si él hubiera redimido, pues fuera él el de la historia, pero Dios sabe por qué pasan las cosas también, pues es el plan perfecto de él. El Dios ahí metiendo mano, como dicen. Y Metiendo mira, mano. sí, mira esa historia y digo yo, bueno, lo pongo, yo quiero ser como vos, alguien que se me recuerde de buena manera o ser uno más del montón de que voy detrás de mis planes, de mis cosas, en vez de poner a Dios al frente o las cosas de Dios al frente Ya, en mi vida. Bendiciones. amén, amén. Si queremos ser como fulano, porque no se dice el nombre del hombre, porque era una vergüenza para el país y para el pueblo. ¿Queremos ser como fulano o queremos ser como vos? ¿Verdad? Tenemos que tomar una decisión, porque por la obediencia de toda esta gente, sencillamente llegamos a la descendencia. Había un plan, Dios tenía un plan y el plan se dio, pero se dio por la insistencia y la obediencia, por aquellos que decidieron obedecer la palabra. Porque si llegamos a depender de fulano, Jesús nunca hubiese llegado en esa descendencia. Llegamos por la insistencia de vos, que era obediente a Dios, por la obediencia de la moabita, que no había tenido, ¿verdad?, una herencia judía, y por la insistencia, ¿verdad?, de Ruth. Y vamos a decir que Ruth fue la que realmente llegó para atrás a Belén, porque esto ocurre en Belén, pero aunque ella llegó amargada, la bendición de ella fue su nuera, porque su nuera fue la que hizo el trabajo y la que se prestó para ayudarla. Y en realidad llegaron a venderlo todo, ¿verdad? Y vos lo compró, pero fue de bendición para ella y fue de bendición para vos. Y cuando evaluamos esta situación de que la gente dice que la Biblia minimiza a las mujeres, yo veo que las mujeres, todas estas mujeres que fueron valientes y que fueron obedientes, están mencionadas en toda esa descendencia, porque ahí está hasta Rahab, que no tiene parte ni suerte con los judíos, ¿verdad? Y Rahab está en la descendencia mesiánica, hermano, ¿ok? Está Ruth y está Rahab y está Tamar, que todas fueron mujeres que decidieron obedecer lo que decía la ley. Y en esa obediencia, ahí ustedes tienen, esa es la genealogía de Jesucristo. Es la de Jesucristo la que yo les leí, que está en Mateo 1. De manera que cuando somos fieles a Dios, ¿verdad? Hacemos que el plan de Dios se cumpla y cuando hacemos hacemos posible que el plan de Dios se cumpla, tocamos el corazón de Dios, ¿verdad? Y Dios nos bendice en su misericordia. ¿Algún otro comentario? Recuerden que todo obra para bien para aquellos que están en Cristo. Digo, eso lo decimos ahora, que estamos en Cristo, Carmen, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, Cristo todavía no se había revelado al mundo. Pero aplica de la misma manera, porque aquella familia que fue desobediente terminó en bendición, porque se dio cuenta de lo que habían hecho y tornaron su corazón a Dios, decidieron serle fieles a Dios y terminamos con una genealogía mesiánica. Carmen, Diga usted quién me habla. Ah, siervo inútil. sí, mira, hay algo que esta historia nos enseña también,
y es el plan de Dios para con el pueblo gentil. Ajá. Porque Dios introduce dentro de toda esta historia del pueblo de Israel, inclusive cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, hubieron egipcios que se fueron con el pueblo de Israel y formaron parte del pueblo de Israel. O sea que Dios desde un principio ha estado haciendo provisión para que el pueblo gentil que somos nosotros pudiéramos alcanzar también la bendición o la salvación al pueblo de Israel, y no solamente del pueblo de Israel, sino que nos hizo iguales con ellos a través del sacrificio de la cruz del Calvario de Jesucristo. O sea que desde el principio Dios había establecido o delineado un plan para que los gentiles también fueran salvos a través de la bendición del pueblo de Israel. Dios les bendiga. Amén. Y eso que tú dices, cuando yo pienso en eso, fíjate, en el plan de Dios estaba que esta familia fuera redimida por este hombre para que nosotros fuéramos redimidos por Jesucristo. Esto es una historia de que hemos sido redimidos unos a otros, ¿verdad? Si vos no redimes a esta familia, la jerarquía mesiánica no se da y nosotros no somos redimidos por la sangre de Jesús. Esto es una historia de redimir, ¿verdad? Redimir a un pueblo, redimir. Y por eso la redención en el pueblo de Israel es muy importante. Redimir tierra para que se queden dentro de la familia judía. Redimir herencias, redimir familias para que se queden dentro de la herencia judía. Y ahora redimir los gentiles para que seamos salvos y podamos entrar a la tierra prometida también. Así es que Dios ha puesto todo esto de una manera como Él solamente sabe hacerlo, ¿verdad? Y el plan de Dios es un plan de redención y por eso viene desde Israel hasta acá, hasta el pueblo gentil. Sí, ciertamente así es. ¿Algo más que ustedes quieran compartir o añadir? Carmen, Dios te bendiga, es Vilma. Amén. Gracias por todo. Me sorprendiste. Carmen, me gusta aplicar. ¿Qué me dice Amén. esta historia hoy en día a mí, verdad? Como creyente. Como creyente, pues, cometemos errores, ¿verdad? Y a veces nos descalificamos y nos alejamos del camino. Pues, le pasó, ¿verdad? A esta mujer. Ella, pues, reconoce, ¿verdad? Y se arrepiente y endereza su camino. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy, ¿verdad? Cuando no cometamos errores, arrepiéntete, no lo sigas cargando, arrepiéntete, ¿verdad? Y endereza tus veredas. Él va a enderezar tus veredas, porque el plan que Él tiene para nosotros se va a cumplir, ¿verdad? A la medida que tú obedezcas. Va a tardar si no obedeces. Yeah. ¿Verdad? Va a tardar porque nosotros es que retrasamos ese plan, pero va a llegar el plan que se va a cumplir. Pero nosotros nos tenemos que arrepentir. Ahí hubo arrepentimiento de ella, ¿verdad? A pesar de que cayó como en esa, si vamos a decir un poco de depresión, llamen Mara. Eso es un término depresivo, ¿verdad? Pero sí. ella conociendo que ella lo habían hecho, pues, Mal. se habían equivocado, punto. Como hoy en día nos equivocamos, Calvin, hoy en día nos equivocamos y lo más probable uno piensa, yo no soy la misma que fui a lo mejor hace 5 años y miro hace 5 años atrás, wow, que muchos errores cometí. Pero ahora la palabra te hace rema y endereza tus veredas.
Y eso es lo que tenemos que aprender de esta historia. Nosotros tenemos que obedecer. ¿Obedecer qué? La palabra de Dios. Que se haga rema en nosotros diariamente. Diariamente. Estaba escuchando esta tarde cuando bajaba una alabanza de Lorel Killer que se llama Quiero ser tierra fértil, donde crezca la palabra. Esto me caló a mí muy fuerte, porque eso es lo que nos está llamando el Señor. Y esta historia me lo vuelve a recordar. Necesitamos ser tierra fértil, donde esa palabra crezca. Amén. Amén. Esto es una historia de obediencia, porque toda la gente que estuvo aquí, ¿verdad? Vos, Ruth, Noemí, que al principio pues estaba, pero Ruth hizo el trabajo para levantar a esa mujer. Y Tamar, cuando tú vienes ves la genealogía de atrás y la que se dio después, es una historia de obediencia. Todo esto ocurrió porque 2 o 3 decidieron obedecer, y a través de esa obediencia nosotros tenemos a Jesucristo. De manera que tenemos que ser de bendición, hermanos, y para ser de bendición tenemos que obedecer. A veces yo pensaba en eso esta tarde, cuando yo leía todo esto, yo decía, a veces uno como que patina, ¿verdad? Sabiendo que Dios te manda a hacer cosas y uno no las hace, o no las hace porque no te da el tiempo, o no las hace porque te olvidaste, o no las hace. Pero ninguna de esas cosas es excusa, es el problema. Porque cuando Dios nos dice algo, nosotros lo debemos hacer. Y si nos olvidamos y no me dio tiempo, es que Dios no es una prioridad para mí. Yo tengo que, es como cuando el jefe me dice algo, yo tengo que esforzarme por hacerlo, a que eso no se me olvida. Pero a veces el Señor me dice cosas y se me olvidan. Pues se me olvidan porque todavía Dios no está totalmente, ¿verdad? Como una prioridad en mi vida. Yo tengo que soltar cosas y concentrarme en lo que Dios me dice. Y yo sé que no me pasa a mí nada más, nos pasa a muchos. Tenemos que poner como centro al Señor y hacer un esfuerzo porque nosotros nos mantengamos en esa obediencia y no desobedezcamos, porque cuando tú no haces lo que Dios te manda, aunque tú no quieras desobedecer, desobedece. Somos desobedientes, porque obedecer es hacer lo que Dios nos está mandando hacer. Y es difícil, pero es importante, porque yo sé que tenemos muchas tareas, pero hay que darle la prioridad al Señor. Y podemos traer muchas excusas. Ella pudo haber dicho, no tengo quien me redima, nadie me quiere redimir. Mas, sin embargo, ella hizo el esfuerzo porque vos nunca se lo ofreció, ni el fulano tampoco se lo ofreció, y ella se tomó la iniciativa de hacerlo, porque ella sabía que era ley judía y ella quería cumplir con la ley. Y quien la estaba entrenando era Naomi. Naomi era la que la llevaba. Y a través de Naomi, ¿verdad? La insistencia de ella se convirtió e hizo, ¿verdad? Lo que decía la ley. De manera que tenemos que tener una perspectiva de que Dios es mi prioridad. No es cuando a mí me parezca, yo cumplo con eso. Dios es mi prioridad. Y esas cosas se van tornando poco a poco. No las vamos a lograr de un día para otro. Pero hay que hacerlo. Hay que hacer el esfuerzo y hay que hacerlo. Porque a eso nos manda el Señor. ¿Algún otro comentario? Amén, yo digo. Aquí está nuestra hermana Fanny, que va a hacer un comentario. Por ejemplo, nosotros necesitamos la comida para comer, y sin embargo salimos a comprar y dedicamos el tiempo para ir a comprar, cocinar y eso. Es lo mismo, es como tú decías, si tenemos un calendario que cuando uno va al trabajo tienes que ponchar, tienes que cumplir un horario, tienes que cumplir un horario de salida. Lo mismo tendría que ser con la palabra, con el Señor, porque tenemos que trabajar para Él desde que abrimos los ojos. Amén. Pasamos todo el trabajo de ir a comprar y a comer y
A veces estamos tan cansados que decimos, ay Dios mío, yo ni fuera, pero vamos, ¿verdad? So, aunque estemos cansados, tenemos que cumplir con el Señor. Él debe ser nuestra prioridad. Bien. De hecho, el término Obed, el nombre Obed, significa trabajo, porque Dios obró por medio de él. La obra de Dios. Eso es lo que significa Obed. Bueno, hermanos, si no hay nadie más que quiera comentar algo, entonces no. ¿Ah? Ruth, ¿tú querías comentar algo? Estás muted. Tienes. No te oigo. Tienes el micrófono cerrado. Ahora sí. Ay, ahora. Ahora sí, sí. Nomás agregar un poquito, ¿verdad? Cuando habla aquí de que Dios bendijo la obediencia de esta joven mujer virtuosa que abandonó su tierra natal pagana a fin de permanecerse leal a su suegra y a Dios de Israel. Veo que todo en sí redonda a la palabra obediencia. María, el Señor halló gracia en ella y la obediencia de ella, de soportar todas las turbulencias de su vida por obedecerle, la premió. Y es una mujer que se menciona en el mundo entero, en el mundo cristiano y hasta el no cristiano. Entonces veo que en realidad es la obediencia la que nos ayuda a poder abrir las llaves de cuántas cosas, de cuántas bendiciones. Cuando cantábamos el corito de las 7 vueltas que dieron en Jericó, dice, no fueron en sí la caminata de 7 vueltas, lo que en realidad tumbó ese muro fue la obediencia de un pueblo a lo que Dios les había llamado a hacer. Entonces, en realidad, ahondamos en muchas cosas, pues claro que nos ayuda a ampliar un poco el conocimiento, pero me doy cuenta que la obediencia abre puertas, es simplemente quedarse quieto un momentito y eso nos cuesta tanto. El afán de la vida nos asfixia de manera tal, o las situaciones, problemas, que a veces no tenemos tiempo para escuchar al Señor y por eso es que no podemos seguirle, no podemos obedecerle. A mí me ha pasado en mi vida personal, ¿verdad? Que una vez estaba arreglándome el pelo, hermana, y he sentido ahí en el corazón cómo el Señor me hablaba y me decía, mira cómo tomas tiempo para estarte arreglando ahí 2 pelos y cómo para doblar rodilla y buscar y hablarme, te he estado esperando todo el día. Ay, hermanos, en ese momentito, de verdad que me desbarató todo y yo, ay, Señor, perdóname. Y no llama más que decirle, Señor, gracias porque me amas y quedarme quieta. Y quería levantarme y a mí el Espíritu Santo me hacía sentir en mi corazón que me quedara quieta y callada, que Él quería poner algo en mi corazón. Y así fue, hermana, así fue. Me quedé allí adorándolo en silencio. Y empezó el Señor a poner cosas en mi vida que ahora yo las veo, que ha sido una bendición grande para mi vida. Me ha ayudado a rebasar pruebas, en muchas cosas. Me ha dado sabiduría y le doy gracias al Señor, pero es simplemente aprender. Yo no sé por qué, sobre todo nosotros los latinos somos bien inquietos. Y si no tenemos nada que hacer, buscamos algo que hacer. Pero la cosa es que no podemos estar quietecitos ante la presencia de Dios. Y cuando nos quedamos quietos para escucharle, como dice ahí el Salmo 46:10, ¿verdad? Estar quietos y conoced que yo soy Jehová. Cuando entendemos eso, hermana, ahí es que entramos en esa dimensión de aprender a escucharle y entonces obedecerle y caminar de acuerdo a los designios de Él. Gracias, hermana, bendiciones. Amén. Ciertamente la fe, ¿verdad? De los judíos y dar las 7 vueltas a esa Jericó. Yo hubiese estado cuestionándome porque yo tenía que caminar 7 veces alrededor de esa muralla. Pero no es la caminata, ¿verdad? Es que Dios nos mandó a darle las 7 vueltas. So, en fe uno tiene que decir, si Dios me mandó, yo lo tengo que hacer. Porque eso fue lo que a él le plació decirnos. Y a veces hay cosas que nos parecen ilógicas, ¿verdad? A la gente a veces, yo soy me paso todo por el filtro de la mente, pero a veces no podemos cuestionarnos lo que Dios nos dice. Si nos dice que nos encerremos 7 días en un cuarto, pues nos encerramos 7 días en un cuarto. A esto los mandó
a darle 7 vueltas, pues le dieron 7 vueltas y al final tuvieron la victoria. ¿Por qué? Porque obedecieron. Tan sencillo como eso. Es la obediencia lo que nos lleva a tener la victoria. Así es que llevemos eso en nuestras mentes y en nuestros corazones hoy, porque esta es la receta para la victoria cristiana, nuestra obediencia. Por eso Jesucristo venció. Y si tú quieres vencer, tienes que obedecer. Pues hermanos, si no hay nada más, Dios les bendiga. Les amo mucho y nos vemos el jueves. Vamos a despedirnos en oración. Ruth, ¿quieres despedir? ¿Sí? Amén, hermana, claro que sí. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias en este día, Señor, porque nos ministras, nos hablas, Señor. Simplemente nos recuerdas que si te amamos, tenemos que obedecerte. Señor, ayúdanos a sujetarnos a todos tus planes y propósitos en nuestras vidas que han sido trazadas por ti delicadamente, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque muchas veces, Señor, aún teniendo el tiempo de adorarte, lo desperdiciamos en cosas que no nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual. Guárdanos, Señor, y que podamos ser ese espejo, Padre, en el cual podemos mirarnos cara a cara contigo, Dios, y agradecerte. Danos un corazón agradecido, un corazón obediente, Señor. Ayúdanos, Padre, a que cada día nos sujetemos a tu santa voluntad. No importa cómo el mundo esté con las patas hacia arriba, no importa, Dios. Si tú eres con nosotros, sabemos que estamos en victoria y caminaremos, Señor, y veremos tu gloria en un poco de tiempo, Padre. Por eso te alabamos y te damos gracias. Bendice, Señor, a todos mis hermanos. Al que esté enfermo, Señor, sánale. Al que está triste, tráele alegría. Al que está, Señor, desanimado, inyecta poder en sus vidas, Señor, a través de estos estudios, Señor, a través también de tu presencia. Y que no solo seamos oidores olvidadizos, sino, Señor, de los que en realidad obedecemos lo que tu palabra nos habla, Señor, y nos ordena hacer. En Cristo Jesús ponemos nuestras vidas, nuestros deseos, emociones, intenciones y todo plan, Señor, lo ponemos en tus manos pidiéndote que nos dirijas. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Dios les bendiga, hermano. ¿Alguien sabe del hermano Luis? Yo Sí, hablé hermana. con la hermana, pero no he ido hasta la casa. Sí, hablé con ellos, bueno, estuve con la hermana Luisita y dice que todo lo de la operación salió bien todo, o sea, sacaron todo lo canceroso, esperando en papito Dios, ¿verdad? Que no haya quedado ninguna célula mala, pero que le encontraron una hernia en la boca del estómago y que no la quisieron sacar porque no ha sido aprobada por el seguro y por eso no lo operaron, no le quitaron eso, pero por ahorita parece que está evolucionando despacito, pero ahí va, está un poquito mejor, así es que... ¿Pero ya está en la casa? Sí, él ya está en la casa. Ok. Okay. Okay. Amén. Bueno, pues seguimos orando por ellos. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga, amén. Amén. Bye. Bye. Bendiciones. Bye. Bye. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones. Dios les bendiga. Amén. Igualmente. Bye, Leisa. Bye, bye. Yo los haga un Carmen, santito. arreglaste la Todo. cerradura. Eso le va a dar trabajo. No creo. No creo. Bye, bye. Dios les bendiga. Bye. Bendiciones. Amén. Si lo he hecho con Charlie. Gracias, te amo.